Arquitecto, buenas noches. Hoy voy a exponer los desarrollos arquitectónicos y artísticos durante el Paleolítico Superior. Eh, para empezar, para empezar la exposición, empezaríamos con con una pregunta. ¿Existía la arquitectura en el Paleolítico? Bueno, de hecho, en muchos textos de la historia de la arquitectura, la etapa del Paleolítico apenas si se menciona. Sin embargo, ese periodo es el más largo de la prehistoria y contiene vestigios muy importantes de espacios habitados y construcciones primitivas. Bueno, existe una línea de tiempo que normalmente vendría a ser el Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Pero ¿dónde empieza el Paleolítico? ¿Qué evidencias tenemos? Bueno, veremos más adelante en tres casos reales que nos van a ilustrar y tal vez hacer entender un poco más de qué es o de qué consta la arquitectura en el Paleolítico. Pero, ¿qué es la arquitectura y cómo aplicarla al Paleolítico? Primero tenemos que entender por el término, tradicionalmente la arquitectura se entiende como una obra de un arquitecto, el cual diseña planos, ejecuciones y demás. Bajo esa definición, muchos refugios paleolíticos quedarían fuera. Según el libro de la historia de la arquitectura, muchas veces se ignora al paleolítico, pero si adoptamos una definición más amplia como cualquier construcción intencionada por humanos para habitar, organizar espacio, adaptarse al entorno, entonces sí, la arquitectura paleolítica entra en escena. Según algunos estudios, los primeros refugiados no estaban situados al azar. Los humanos elegían zonas defendibles, protegidas del clima, cerca de recursos hídricos o alimentación, o sea, cerca de lagos o ríos o lugares cerca de la fauna misma. Hay un proyecto Home en Europa que estudia explícitamente las primeras formas de refugios al aire libre del Paleolítico, lo que nos evidencia que sí hubo construcciones deliberadas. Con todo esto podemos investigar tres aspectos materiales y técnicos a la hora de organizar, de la organización del espacio que ellos tenían y también los primeros indicios de arte o simbología en la arquitectura que se tenía en ese entonces. Paleolítico, contexto para entender sobre el Paleolítico inferior en Europa, más que todo. El Paleolítico inferior medio, que empezó hace 2.2 millones de años, y en Europa lo tomaron en cuenta hace 120.000 años en Europa. Fue una larga etapa en el que los homínidos, que se conocía así a las personas de ese entonces, u hombres, desarrollaron herramientas de piedra, empezaron a migrar y se adaptaron a refugios. Los materiales de construcción eran principalmente perecederos, como la madera, pieles, fibras de vegetales, la mayoría que no se conservó y por ello es que un poco dificulta el conocimiento en la actualidad. Por eso la mayoría de las evidencias arquitectónicas del Paleolítico vienen de las cuevas o aleros rocosos, aunque sabemos que también habían construcciones al aire libre por la poca evidencia que existe, pero pues ya con los estudios y demás se llega a esas conclusiones en la actualidad. En este contexto se emergían asentamientos temporales, campamentos y lugares con cierta organización espacial, zonas para procesar alimentos, fabricar herramientas, dormir, lo que en la actualidad se conoce como una zonificación de espacios en cuanto a arquitectura se refiere actualmente. Bueno, para tocar los casos que mencioné en un inicio, voy a tocar el primero que sería Terra Amata en Francia.
El primer caso, como lo mencioné, es en Terramata, en Niza, Francia. Allí, hacia más o menos los 380.000 años antes de Cristo, eh, se encuentran evidencias en la actualidad de refugios que estuvieron al aire libre. Por lo que se aprecia en las imágenes, también tenían estructuras de maderas que los ocupantes construían deliberadamente en los espacios que solían ellos ver los indicados. Aunque eran muy rudimentarios, estos refugios muestran que los humanos ya construían y no solo se limitaban a ocupar cuevas. Bueno, como mencioné anteriormente, tenían ubicaciones estratégicas. También tenían material de uso, diré materiales de madera, y bueno, aunque eran de usos temporales, pero con intención, lo que nos acerca que sí, el concepto de arquitectura ya estaba centrado en esos inicios. Esto nos indica que la arquitectura no nace de las grandes civilizaciones, sino que tiene raíces muy antiguas que se pueden observar en dicho lugar. El siguiente caso sería la cueva de Lazaret. Esta también ubicada en Francia, ocupada entre los años 1800, no diré, 186.000 y 127.000 años antes de Cristo. Según los hallazgos, en su interior se construyó un recinto delimitado con rocas, con postes de madera, pieles extendidas y muros para bloquear el viento en la entrada, tal y como se ve en las imágenes de este lugar. Bueno, aparte también tenían zonas diferenciadas para cada actividad. En el hogar se encontraba en el centro perímetros que delimitaban, lo que nos permite interpretar que sí hubo una planificación espacial más clara. No solo era un refugio, sino también era un hogar. Organizado, pues sí, porque ya lo interpretaban con una especie de planificación. Bueno, los tipos de estructura que presentan, bueno, es como lo mencioné antes, era una vivienda con varios ambientes, zonas de descanso, zonas de actividad, zonas de entrada, lo que sí se puede anticipar que existía una arquitectura doméstica. Y el siguiente caso sería la Sierra de Atapuerca. Este tercer caso está ubicada en España. Este conjunto arqueológico, por lo que se observa, reúne un registro muy antiguo de presencia humana que existió en ese entonces en Europa, incluyendo cuevas y sectores de ocupación. Aunque la evidencia de las estructuras arquitectónicas como tales es más fragmentaria, el conjunto de todo esto nos muestra que los humanos ya elegían espacios estables para las ocupaciones y con usos reiterados, ya que no solo lo utilizaban como refugio, sino como hogar netamente. Y pues posiblemente tenían modificaciones del entorno para habitar según las etapas del año y demás, o según sus necesidades. También se puede observar en las imágenes que tenían continuidad de ocupaciones, adaptación al entorno. eh, todo esto conformaba la base de una arquitectura humana en ese entonces. Bueno, con estos tres casos se ve un arco desde lo más rudimentario, que sería Terra Amata, hasta lo más organizado, que sería Lazaret, y pues hasta el contexto mucho más amplio de este último, que sería Atapuerca, donde ya era un poco más complejo todo, por así decirlo. Entonces, nos podemos preguntar a estas alturas, ¿existía la arquitectura en el Paleolítico? Pues sí, se puede concluir que sí, existía arquitectura en el Paleolítico. Entendida en un sentido más amplio, las construcciones paleolíticas pudieron no estar
hechas de piedra maciza, no tenían arquitectos formales ni planos dibujados, pero sí mostraban intencionalidad, organización del espacio, selección de materiales, adaptación al entorno, todos estos elementos de arquitectura. También muestra que la arquitectura es una tecnología social en respuesta al entorno que implica el aprendizaje colectivo, los roles dentro de los grupos, transmisión de conocimientos para las futuras generaciones, selecciones de emplazamientos y el uso de espacio como se veía en los dos últimos casos. Y bueno, también es importante reconocer que este pasado nos permite redefinir la historia de la arquitectura, ¿no? Como la más larga. Si bien es cierto, no existen muchas evidencias por la antigüedad, pero creo que es una manera más inclusiva y con raíces profundas que merece la pena ser estudiado y para conocimiento de uno mismo. Eh, ¿Qué implicaciones nos tendría esto para el presente? Bueno, yo creo que nos redefine, a lo menos para mí, un entendimiento de la arquitectura como algo que no comienza solo con civilizaciones antiguas establecidas, sino que tienen sus inicios en los modos de habitar más primitivos. También me hace valorar que los refugios vernáculos de ese entonces a la arquitectura popular son una parte de una larga tradición humana de construcción adaptativa que llevó un proceso desde ese entonces hasta la actualidad. Aparte creo que para nosotros como arquitectos o los historiadores y diseñadores es un recordatorio que la intención del habitar, de organizar el espacio es tan importante como el material o la escala. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi exposición de arquitecto y bueno, muchas gracias.